luego, muy buena tarde. Igualmente, excelente tarde para ti, Dani Rosas. Bueno, pues una de las 20 iniciativas que se aprobaron en Fast Track durante el final del periodo ordinario de sesiones, apenas el fin de semana pasado, recuérdelo, fue la reforma a la ley minera. Esta iniciativa precisamente ha tenido muchas reacciones, algunas justificadas, otras que se tienen que analizar con mayor detenimiento. Por ejemplo, desde el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, desde allí, han dicho que se sienten preocupados por el hecho de que el Estado mexicano puede convertirse en el árbitro de la exploración geológica, siendo esto algo que podría ahuyentar la inversión. Algunos otros afectados, según diferentes espacios de prensa, pues ya preparan incluso controversias, como el caso de mineras canadienses, para presentar paneles dentro del marco del TEMEC. Pero no olvidemos a quienes votaron y calificaron a la iniciativa como positiva para el cuidado del medio ambiente. Lo que es un hecho es que habrá que esperar, ya que todas estas valoraciones pues no pasarán de simples declaraciones hasta que no se conozca qué es lo que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, algo que no ha ocurrido. No obstante, pues vamos a analizar el asunto junto con la doctora Guadalupe Correa, profesora de la George Mason University. Profesora, doctora Guadalupe Correa, qué gusto saludarla y tenerla en este espacio. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos. Claro que sí, con muchísimo gusto, Carlos. Te agradezco mucho esta plática. Pues muy buen día a ti y a tu audiencia. Gracias, doctora Guadalupe Correa. Oiga, pues muchos leímos la nota que se publicó en la jornada en donde consideraban que en realidad pues le estaban mutilando varias cosas a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, antes de la reforma, las mineras tenían la posibilidad de prácticamente tener concesiones vitalicias porque las podían estar renovando a cada rato y como mínimo tenían 80 años con ellas. Se preveía que se tenía que reducir, según el presidente López Obrador, pues a 30 años cuando mucho y a lo mejor después poderlas renovar. Pero quedó el asunto que pueden ser hasta de 80 años. Eso nada más es un ejemplo de cómo, pues pareciera ser, he leído lo que usted escribe, profesora Guadalupe Correa, y la califica incluso hasta como una victoria pírrica. Explíquenos, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, definitivamente la propuesta inicial que envió al Congreso el presidente de la República, sí, definitivamente era una reforma histórica, no solamente en términos de los tiempos de las concesiones, sino también del manejo del agua. Y bueno, estos dientes que tenía esta reforma afectaban de una manera muy importante a las grandes mineras en particular. Pero definitivamente, pues llegó al Congreso de la Unión y en lo que algunos llaman un madruguete o un albazo legislativo, pues sufrió varios cambios importantes, ¿no? Pero bueno, algunas personas dicen que como quedó esta reforma, pues es algo histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque se elimina la minería como una actividad preferente, lo cual quiere decir que en donde se está haciendo la minería, donde hay estos minerales y hay comunidades pues de grupos indígenas o bueno, ya personas que tienen esta tierra, ya no es necesario que esta tierra se venda y ya no es preferente o rente para poder pues hacer esta actividad. Por eso es preferente. También se establece el derecho a la consulta previa, libre e informada como un mecanismo necesario para obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos originarios, ¿no? Y se prohíbe la minería, por ejemplo, ¿no? En comunidades, se prohíbe la minería en áreas protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua o zonas en las que la minería pone en riesgo a la población, ¿no? También se diferencia entre los procesos de exploración y explotación y se pone una serie de candados para la industria en temas ambientales, ¿no? Hay ciertas regulaciones que también se hacen, ciertas regulaciones a las mineras, y esto es muy importante, ¿no? En realidad parece ser que se protege a las comunidades y bueno, se ponen todos estos candados. Esto a primera vista, y por eso mismo algunos colectivos de organizaciones, algunas organizaciones realmente califican o algunos medios de comunicación califican a la reforma de histórica. Esto es lo que queda
de esta pues de esta reforma tan importante que realmente ponía candados a las grandes empresas mineras, por ejemplo, el tema de las concesiones, que era muy importante, ¿no? Ujú. Realmente afectaba en su parte original a las grandes mineras. En este momento hay algunas cosas hay algunos puntos que, como dije, el carácter de la minería como actividad preferente, pues se celebró mucho, ¿no? Y algunos inclusive lo celebraban de histórico, pero hay que entender lo que significa esto. Y es muy importante porque como quedó, ¿no? Dicen, bueno, no se aprobó esta gran reforma que, 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 que que ponía en jaque, ¿no? A la minería grande. Y tú ves, las grandes mineras sí realmente pusieron el grito en el cielo al principio, hubo muchísimo, muchísimo descontento. Obviamente ellos, las grandes mineras, son, pues, son los dueños de estas grandes mineras en el país, en su mayoría son mexicanas, ¿no? Tenemos la familia Balleres, al señor Larrea, al señor Carlos Slim, como dueños de las grandísimas, de las gigantes mineras, y obviamente están las mineras canadienses. Los canadienses tienen minas más grandes y medianas en el país, pero en realidad las grandísimas minas son en su mayoría mexicanas, también canadienses y de capital privado. Se podría El decir que se aprobó lo deseable, lo posible, mejor dicho, y no lo deseable, doctora Correa. Mira, es que este es el problema, este es el problema. Algunos colectivos, o bueno, también ONG, Ujú. todos ellos relacionados entre sí mismos, que tenían grupos interesantes, claro, de académicos, de comunidades, en el sentido de que, bueno, realmente, pues parece ser que había varias organizaciones, como dije, ya sea juntos que habían participado como un colectivo, como un mecanismo, ¿no? Que las aglutinaba a todas ellas, como Cambiémosla Ya, Agua para Todos y la ONG Cartocrítica. Cambiémosla Ya es un colectivo de organizaciones, Agua para Todos es un mecanismo que se pueden ver algunos como colectivos y Cartocrítica, que están muy relacionados entre sí. Pues tienen varias organizaciones, pero ellos empujaron mucho. Ellos dijeron, no importa que se pase, que se pase, que se pase, porque esto se pasa lo deseable, no lo posible. Hay que entender que el sector de las mineras, pues es un sector poderosísimo. Sin embargo, si nosotros entendemos bien lo que está sucediendo realmente, y si ustedes se fijan, el señor Larrea, cuando ya había pasado la Cámara de Diputados y se iba a pasar en el Senado, dijo, nosotros no nos va a afectar, vamos a seguir como siempre. Sí hubo una noticia en Canadá, pero no es una cuestión pero tan importante. El tema es la industria. La industria minera, aunque también algunos expertos se dice, bueno, el empleo que generan es poquito, realmente no contribuyen tanto a la economía, es casi 1% del empleo mexicano. No, no, pues entonces sí es una reforma histórica, pero al final, si nos ponemos a ver y entender lo que significa este carácter preferente de la minería, y bueno, estos pequeños dientes que todavía le quedaron y que le quedaron desde el principio en un albazo legislativo, en un madruguete, Ujú. pues va a afectar a las empresas mineras más pequeñas, que son de aquellos mineros que pues encuentran un yacimiento, hablan con las mineras menores, que algunas veces les llaman juniors, y esto se deriva de un trabajo que estoy realizando con Jesús Manuel Acuña del estado de Sonora y las personas que están estudiando esto, los clústeres mineros que también que aglutinan a todos los de la industria, ¿no? Pequeños, medianos, grandes, más bien los medianos y pequeños, pues con todos estos candados que se mantuvieron y que se celebran, candados ambientales, candados de todo tipo, regulaciones, pues realmente van a afectar casi a todos los pequeños, Vaya. que van a Oiga, perder doctora su... Guadalupe Correa, quisiera preguntarle por último, con esta ley minera, así como se aprobó, pues, ¿cuáles son los beneficios para lo que decimos siempre, pues para la base de la pirámide, para los trabajadores, para los que dejan el alma y la vida ahí en las minas? ¿Qué beneficios les va a traer? Pues es muy importante esto, porque al parecer, bueno, como va a afectar a las mineras medianas y obviamente a las mineras pequeñas, los trabajadores supuestamente pues van a quedar más o menos igual, porque las mineras grandes que van a tener la capacidad
de hacer frente a todas estas regulaciones, pues se van a quedar en la industria, van a desaparecer bastantes medianas, casi todas las pequeñas. Entonces, realmente, como además de todo, en México hay una impunidad impresionante, quien va a poder hacer frente a supuestamente estas regulaciones y les puede pasar, pues van a ser las grandes empresas. Entonces, al final, vamos a concentrar la industria en las empresas más grandes, que es lo más importante. Y además de todo, quiero hacer énfasis en un punto que no se ha dado en la discusión, que es el punto de la crisis financiera, de la crisis monetaria internacional, que se viene y que nos está hablando en los medios de comunicación, y que tiene que ver con las corridas bancarias, la desaparición de varios bancos a nivel internacional y un posible pues cambio del sistema monetario como lo conocemos hoy para la entrada de las CBDCs, la entrada de las monedas digitales, y esto sí va a hacer que los minerales sean muy, muy importantes, y entonces el carácter de preferente es una cuestión que potencialmente podría dañar a la economía mexicana en su conjunto. Simplemente es un escenario, Muy pero bien. se va a concentrar más la industria y pues tenemos este potencial, este daño, bueno, este potencial, este cambio del sistema monetario.